al maestro Barreiro por la invitación, al senador Añorbe, presidente del Instituto, la invitación para moderar esta importante mesa en la que nos acompañan, como ya lo dijeron, Silvia Cruz, David Gottman, Jaime Arredondo Sánchez y Lourdes Angulo, a quienes les damos la más cordial bienvenida al Senado, a esta mesa que sin duda pues será la continuidad de los trabajos de este importante foro, ¿no? Los retos y respuestas al consumo del fentanilo ilícito, indiscutiblemente pues es uno de los temas que hoy pues tienen una de las más importantes avanzadas respecto a la importancia de saber cuáles son los mecanismos que los estados, como los estados, me refiero a estados-nación y no solamente las entidades federativas, sino es decir a México, cómo va a enfrentar justamente a este importante reto que pues parece que se escapa de las manos muchas veces de la regulación y que también pues obviamente no es un tema que se contrae solamente con cuestiones policiales, sino que tiene unas implicaciones mayores. Yo no quiero ahondar mucho en este tema, le daré la palabra en principio a Silvia Cruz Martín del Campo, quien es doctora en farmacología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CINVESTAV, con una estancia postdoctoral en el Medical College of Virginia de los Estados Unidos. Es investigadora titular del Departamento de Farmacología del CINVESTAV, autora de más de 100 publicaciones especializadas en el tema de adicciones y editora de libros Odipoas y Springer Verlag. Ha graduado a más de 40 estudiantes de posgrado, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y participa en el Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Silvia, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes. Antes que nada agradezco la invitación y además es una buena oportunidad de estar después de haber oído a los compañeros de las mesas que nos precedieron, porque la primera nos estuvo platicando directamente de la necesidad de considerar el uso médico del fentanilo como una herramienta, diría yo, insustituible, que además podemos necesitar o quizá hayamos utilizado muchos de los que estamos aquí, porque finalmente es algo que alivia el dolor. Por otro lado, en la segunda mesa que nos estuvieron platicando un poco cómo están las cuestiones de tránsito, de los consumos, se mencionaron también algunas cosas respecto a México que yo quisiera retomar. Entonces, me gustaría empezar por comentar cómo están si me van pasando las diapositivas o puedo pasarlas yo. Ok. El consumo de drogas, acaba de salir el informe mundial de drogas y estamos más o menos estable con respecto al del año pasado en términos de cuántas personas consumen opioides. Andamos alrededor de 60 millones en el mundo. Pero si hablamos del consumo de los estimulantes tipo anfetamínico y de la cocaína, podemos sumar ahí otros más de 50 millones. Y todos ellos deberían de importarnos, porque el fentanilo no es un problema que se circunscriba a los usuarios de opioides. Ese es uno de los mensajes que quisiera dejar claro. En la siguiente, por favor, tenemos las dos caras, los dos lados del uso de fentanilo y de los opioides en general. Por un lado, son excelentes medicamentos que alivian el dolor, que sirven en la anestesia, que están en cuidados paliativos, que están en condiciones de personas que están al final de la vida. Y en ese sentido, el mensaje que tenemos que mandar es que el fentanilo alivia, porque estamos inundados del otro mensaje, que es que el fentanilo mata. Y las dos cosas son ciertas, pero el fentanilo médico alivia y el uso indebido del fentanilo es el que está generando ahorita las muertes. Para dar una idea de qué estamos hablando y cuál es la diferencia, les puedo decir que precisamente porque hay control de cuánto fentanilo se usa en este país y porque se tiene que pedir con anticipación a la JIFE, a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, cuánto fentanilo va a entrar. En el año de 2021 se utilizaron 5 kilos de fentanilo médico contra 2 toneladas de fentanilo ilícito. Así es que el problema de la calle no es el fentanilo médico y hay que ayudar a que esté disponible para quien lo requiera.
La siguiente, por favor. Cuando decimos que el fentanilo es un opioide sintético que es 50 veces más potente de la morfina, también eso lo oímos con mucha frecuencia, todos entenderemos lo mismo. Entonces me gustaría empezar por decir que los opioides, la morfina es completamente natural. Está en el opio, que es el exudado, la savia de la cápsula de la amapola, que en contacto con el aire se pone color pardo, y de ahí se saca la morfina tal cual, no hay que hacerle nada, ese es natural. Si se le añaden dos pequeños grupos que ustedes pueden ver que son dos pequeñas diferencias en la otra estructura, entonces tenemos la diacetilmorfina o heroína. ¿Por qué se utiliza la heroína y no la morfina en el mundo de drogas? Porque es 10 veces más potente. ¿Y qué queremos decir con potente? En nuestro lenguaje tradicional pensamos fuerte, pero en realidad en farmacología potente se requiere, o potencia, se requiere la cantidad de sustancia que se requiere para producir un efecto. Se necesita 10 veces menos heroína que morfina para tener el mismo efecto, es decir, son igualmente eficaces y la diferencia es la potencia. La siguiente, regréseme tantito. Lo que quiero decirles aquí es que si yo quiero tener morfina o heroína, tengo que tener un campo de amapola, esperarme 3 o 4 meses, sacar de ahí el opio, hacer la parte sintética y en 3 o 4 meses de 1 hectárea voy a sacar aproximadamente 1 kilo de heroína. Ahora, ¿qué pasa con el fentanilo? ¿Y por qué digo que es una sustancia que llegó para quedarse? Si no se llama fentanilo, se va a llamar parecido, pero es una sustancia que difícilmente va a desaparecer. La que sigue, por favor. Porque es cierto, llevamos 60 años más o menos en el mundo trabajando con fentanilo de uso médico y trabajando bien y quitando el dolor y aliviando los últimos días de las personas. Porque fue sintetizado por Paul Janssen en 1960, eso ya lo comentaron, ya comentaron también que es un muy buen analgésico en forma de parche, puede controlar dolores muy difíciles, en forma de tableta, puede quitar los dolores irruptivos, es un anestésico rápido, que en una anestesia ambulatoria, si una gente tiene, por ejemplo, un estudio rápido, arreglar un desvío de reducir alguna fractura o lo que sea, van a darles fentanilo y qué bueno, va a salir muy rápido y tiene efectos euforizantes. Los efectos euforizantes, una persona que está bajo los efectos del fentanilo en un hospital no los va a sentir porque está anestesiada. La persona que está en la calle va a ser la que perciba los efectos, pero como los tiene muy rápidos, entonces se hace una asociación muy rápida entre mi conducta y cómo me siento, y eso lleva a la dependencia rápida. La siguiente, por favor. Es un gran negocio. Es un gran negocio porque en vez de necesitar 1 hectárea y 3 y 4 meses y personas que lo cultiven, es totalmente sintético. Se hace en el laboratorio y se obtiene en unas cuantas horas. Pero además es 50 veces más potente que la heroína, se dice 100 veces más potente que la morfina. ¿Qué quiere decir? Que necesito 50 veces menos. Al necesitar 50 veces menos de la cantidad, es algo que es en muy poca cantidad, que se puede guardar, se puede transportar, se puede almacenar y se puede ocultar con mucha facilidad. Da rendimientos altísimos. Eso hace que el panorama de las drogas sintéticas esté ganándole, digamos, de alguna manera, la plaza. Empieza ahorita a convivir, pero la tendencia es a ganarle la plaza a las sustancias que se tienen que sacar de algún plantío. Esto ocurre igual, por ejemplo, con la cocaína y anfetaminas sintéticas. Estamos hablando aquí de un informe reciente de cuáles son las sustancias químicas utilizadas en el fentanilo, porque me lo han preguntado mucho cuando me dicen, bueno, ¿qué tal que bloqueamos los precursores? ¿Qué tal que convencemos a China o a la India que ya no mande nada? Pues convenzan primero, pero luego les voy a decir, el problema es que no se va a poder, porque tenemos precursores y precursores. Los precursores son cosas que cada vez son más comunes y que se pueden utilizar para varias cosas, son duales. Pueden producir el fentanilo, pero también pueden producir otras cosas. Y si ustedes ven en la pirámide de esa producción, tenemos adulterantes, tenemos aglutinantes, tenemos colorantes, cosas que están en todas partes. Los precursores son fáciles de conseguir. Los precursores exactos para cierto tipo de síntesis quizá no tanto, pero pues la gente se va a los precursores. Y finalmente está el fentanilo. En la que sigue, por favor.
Aquí lo que estoy mencionando, no pretendo que lean los detalles, es que están publicados, al menos que yo conozca, y que están en la literatura y que se pueden conseguir fácilmente 4 métodos de síntesis de fentanilo. El original, el Janssen, que es un método que se utiliza en la parte farmacéutica y que lo que está haciendo es tener un estricto control de calidad para tener un compuesto puro. Pero existen otros que son simplificaciones y que pueden utilizar otros precursores. Y claro que en esos, cuando se están haciendo en los laboratorios clandestinos, no hay el más mínimo control de calidad. Entonces, se pueden obtener. ¿Por qué existen? Pues porque es un medicamento y existe la información disponible. El problema es el mal uso que se le ha dado. El fentanilo, entonces, les puedo decir que por estudios que hemos hecho y han hecho otros colegas, algunos de los cuales están en esta mesa, para saber qué tiene, no es el fentanilo farmacéutico el que está en la calle. Es otro fentanilo sintetizado de otra manera y con otras cosas. Así es que tener una sobrerestricción sobre los 5 kilos de fentanilo médico que utilizamos solo le haría daño a las personas que lo requieren, que son muchísimas, y no tendríamos el más mínimo impacto sobre las 2 toneladas que se recogieron en el año 2021. La siguiente, por favor. ¿De qué hablamos cuando algo es potente? Hablamos de que esa cantidad que ven ustedes en esa diapositiva mata. 2 miligramos son difíciles de imaginárselos. Yo trabajo en un laboratorio, peso cosas todo el tiempo, y si tomo una página de estas y la peso en una balanza, esto pesa 4 gramos. Si lo divido a la mitad y la mitad, ya llegué al gramo. Y si divido esta cuarta parte en 1000, eso es 1 miligramo. No es nada. Esa cantidad puede matar a una persona. ¿Por qué no se mueren? Bueno, en primera, porque sí es cierto que las pastillas tienen 2 miligramos. ¿Por qué no se mueren todos? Porque esas cosas que me han preguntado, oye, pues antes nos está yendo bien. Pues porque en realidad esa es una dosis oral. Si se toman 2 miligramos de fentanilo puro, la gente se puede morir. Pero hagan los cálculos. 1 kilo de fentanilo puro alcanza para 500,000 de dosis mortales. Si no se pretende que las dosis sean mortales, alcanza para 1 millón. Y de eso estamos hablando. Es una cosa peligrosa, muy buen negocio para quien lo vende y muy mal negocio para todos los demás. La que sigue, por favor. Ahora les presento al fentanilo, así, anatomía del fentanilo. ¿Por qué? Porque este es el precursor, este es el prototipo. De aquí nos vamos a sabe Dios cuántas cosas más. Entonces se llama químicamente que es una fenilpiperidina. Y cuando empiezo a hablar en esos términos, toda la gente me voltea a ver de que pues soy farmacóloga, qué horror. Pero miren, vean ustedes esa partecita que estoy poniendo en verde y luego la parte de rojo. Eso es la estructura básica de una fenilpiperidina. Y ahora, no importa no saber química, con que uno vea la estructura, vean los de al lado. Les quito un pedacito, le quito una rayita, le quito un pedacito por acá, le pongo otro por allá, le pongo un flúor y son otros fentanilos. ¿Cuántos fentanilos tenemos? Decenas y decenas. Y estos fentanilos ya están apareciendo como en algunas de las muestras que se han contenido, que se han encontrado en México y desde luego hace mucho en Estados Unidos. Si el fentanilo no se produce, entonces están todos los sucedáneos. Y hay otro grupo muy importante de opioides sintéticos que son los no fentanilos, en los cuales se los presento acá. Vean ustedes cómo en la siguiente no se ven idénticos, pero tienen también sus anillitos y sus nitrógenos y la cosa esencial para unirse a los mismos receptores. Y estamos hablando de la brorfina, del U4770 y cosas por el estilo. El MT tienen nombres que además lo manejan o con esta clave o con el Cas, que es un número único químico, de manera que las personas que no están familiarizados no los identifican. Y así se pueden vender incluso en la red, utilizando el Cas. Y si uno no se sabe cuál es el número químico único de cada sustancia, no se da cuenta de lo que se está comercializando. La que sigue, por favor. Hay 2 tipos de usuarios de fentanilo y quisiera dejarlo muy claro. El que lo busca, el que va a comprar heroína contaminada con fentanilo, y el que se lo encuentra, el que se topa con él. Y por eso digo que no es un problema único de personas que se inyecten opioides ni de usuarios de opioides, porque suele o he escuchado varias veces, hay muy poquitos usuarios de opioides. No, el fentanilo está adulterando también al cristal y hay muchos usuarios de cristal. El fentanilo que se vende como droga,
Puede estar en diferentes presentaciones. Hay unas bolsitas que circulan en Estados Unidos con algunos puntos, con algunos polvos. Hay estos como terrones de azúcar de colores. Están desde luego las pastillas que pretenden ser otra cosa y que se han encontrado ya en farmacias de México, pero de eso seguramente les platicarán mis colegas. Y son algunas de las presentaciones. A pesar de que son pastillas, no se toman, se fuman, se calientan y se fuman. Y eso da una farmacocinética, un paso por el organismo diferente. El efecto es todavía más inmediato. Pero cuando se está fumando también se puede parar. Cuando se tomó, ahí va, y ya no hay nada que hacer. Entonces no es lo mismo, es otro método de estas cosas. El que sigue, por favor. Ahora en México este es un trabajo de la doctora Clara Fleis y de sus colaboradores, están mencionados allí. En 2019 se toman varias muestras en la frontera, en Tijuana, y se ve en la parafernalia, en las jeringas, en los papeles de aluminio, se puede hacer una pequeña dilución, tomar la muestra y hacer determinaciones. Está contaminado no solo el polvo, que hubo un movimiento de dejar de vender goma a ir vendiendo polvo, porque la goma no se podía contaminar fácilmente y el polvo sí, y ahora se vende el China White, es heroína con fentanilo, y ya mucha gente, primero se los ofrecieron como que era lo que había y empezaron a consumirlo, pero ahora la gente lo puede buscar. Este es el tipo de usuarios que va a buscar el fentanilo. Y si ustedes pueden ver, también el cristal, las muestras de cristal tenían fentanilo. La que sigue, por favor. En un estudio que lo tenemos ahorita en una prepublicación en línea, se hizo un estudio de detección de fentanilo en un festival que se llevó a cabo en una parte cercana a la Ciudad de México y salieron al menos 2 muestras de cocaína positivas a fentanilo y algunas otras muestras de cristal positivas a fentanilo. En esos espacios que no son consumidores habituales, que son consumidores experimentadores, no hay naloxona, no se consideran que están en riesgo de sobredosis y pueden morir. En la que sigue, por favor. Quiero mencionarles que hay otros estudios en curso dirigidos por la doctora Clara Fleis y un grupo grande de colaboradores en la frontera norte de México y que la mayoría de las muestras que hasta ahorita se han recuperado, porque el otro estudio fue de 2019, ahora en 2023, la mayoría tiene fentanilo. El cristal está mezclado con fentanilo y el fentanilo a su vez está adulterado. Además, el fentanilo ya no es solo el fentanilo, sino que ya encontramos también parafluorofentanilo y los primos de los que les platiqué hace rato, mezclados con heroína y con otras cosas. ¿Cuáles son los retos? Porque es con lo que debo de terminar. Los retos son muy importantes. Lo primero es que tenemos que saber qué hay aquí. Porque este estudio que les hice es un estudio de testeo, de ver qué son las drogas en un ambiente junto con una ONG que fue la Reverdecer, en un ambiente de cooperación en donde se toman muestras y se ve qué tiene. Y no es con un enfoque de criminalización, sino con un enfoque de salud, decir esto es lo que está aquí y estos son los riesgos que se corren. Eso se tiene que hacer y hay varias formas. Se puede hacer desde tiras con colorimetría y con los espectrómetros infrarrojos que se pueden conseguir, que son portátiles, y desde luego la reina de las pruebas es la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, que son los estudios que está haciendo actualmente la doctora Fleis en la frontera. Lo siguiente, para el fentanilo en particular, es tan potente que es muy difícil tener la cantidad que se requiere para hacer una determinación con un espectro. Tiene que ser el HPLC acoplado a masas. Entonces, lo que sirve son las tiritas. Esas tiritas fueron diseñadas inicialmente para probarse en fluidos biológicos, pero funcionan muy bien en líquidos que tienen residuos de droga porque son bajísimas las cantidades que requiere. Y bueno, necesitamos informar y educar a usuarios, a los proveedores de servicios de salud, a los tomadores de decisiones. Necesitamos tener disponible la naloxona, porque desafortunadamente la naloxona es el antídoto, es lo que quita una sobredosis para evitar que una gente se muera, porque desafortunadamente mientras hay un discurso que niegue que aquí se produce y se consume fentanilo,
pues no va a haber un antídoto. Y el hecho es que eso nos va a llevar a muertes. Muertes que probablemente no clasifiquen como que son por fentanilo, porque si no hacemos la prueba para saber si había fentanilo, pues no la vamos a encontrar. Y toda la gente se muere de depresión cardiorrespiratoria, de paro cardiorrespiratorio, y eso es lo que produce el fentanilo. Entonces, mientras no los midamos, no vamos a saber que existen, pero existen, y de eso nos platicarán nuestros colegas. Saber que haya también los medicamentos con los que se trata a las personas que ya tienen una dependencia a cualquier opioide y ofrecerlos. Ahorita hay una gran escasez de metadona y de metadona en la frontera. Y saber atender casos de sobredosis. La gente no tiene por qué morir si hay naloxona disponible, y aumentar la investigación básica y clínica, que es básicamente a lo que yo me dedico, la investigación básica. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Perdón, lo último. Esto es un esfuerzo de educación entre médicos. A mí me preocupó mucho, lo dijo un médico. A mí no me dieron clases de dolor en medicina básica. Eso deberíamos de cambiarlo, se está tratando. Y esta es una cosa que salió ayer, es una revista, un número especial de adicciones que salió ayer, que está coordinado por todos los institutos nacionales de salud, en los que tuvimos la oportunidad de hablar de este tema. Muchas gracias, está a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Silvia Cruz. Sin más preámbulo, damos la bienvenida también y el uso de la palabra a David Gottman Mesa, quien es médico investigador de la División de Enfermedades Infecciosas y el Centro de Medicina Conductual y Adicciones de la Universidad de California de Los Ángeles. Completó su especialidad en medicina interna en el Hospital Jacobi Medical Center en el Bronx de Nueva York y su especialidad en infectología en la Universidad de California. Está certificado en adicciones y es fellow de la Sociedad Americana de Medicina en Adicciones. Realiza investigación sobre los temas de enfermedades infecciosas y su interrelación con el trastorno por uso de sustancias, incluida el fentanilo. Bienvenido, y el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Primeramente quisiera agradecer al Instituto, la siguiente diapositiva. Este tema, la siguiente por favor. Este tema yo lo vengo tratando ya desde hace varios años con mis colegas. Yo he sido afortunado de haberme podido ir a hacer mi especialidad clínica en Estados Unidos y desde allá empiezo a gritar la alarma. En México, como lo dijeron varios, no tenemos una crisis por opioides, pero sí hay consumo por opioides y hay muchos cambios que están sucediendo en el país que nos ponen en riesgo, ¿no? Y en esa primera publicación lo hablamos y presentamos un análisis de cuáles son estos retos y cuáles son ciertas soluciones que el país pudiera implementar para poder evitar una crisis de esta magnitud. Con el tiempo hemos publicado más sobre el tema, hemos abogado por la presencia de un sitio de consumo seguro en el país. El uso de opioides es un arma de doble filo. Es bien importante para el manejo del dolor, pero también puede causar el abuso y la muerte, como hemos hablado. Nosotros publicamos un artículo que aquí en México solo probablemente un 25% de la población que realmente requiere opioides para el tratamiento del dolor los consigue. Hay un déficit masivo en México para el acceso de opioides para las personas que las necesitan. Y hemos trabajado en la frontera en cuanto con las mujeres en Mexicali y también hemos hecho un estudio en cuanto a las farmacias, donde sabemos que en México 4 ciudades documentadas en nuestro estudio se venden fentanilo en las farmacias en México. Esto es un crimen, ¿no? Las farmacias son un punto básico de salud pública que no pueden estar vendiendo productos adulterados a la población. La siguiente. Y más recientemente publicamos este estudio, te regresas una por favor, publicamos este estudio donde hablamos sobre las diferentes políticas que se pueden implementar en México para prevenir esta crisis de la que estamos hablando, ¿no? Que haya naloxona, que se desclasifique como del grupo 1 es bien importante, que haya una estadística confiable, que haya acceso a servicios de reducción del daño, que haya acceso a los medicamentos basados en la evidencia. Mis compañeros, la licenciada Angulo y el doctor Arredondo van a hablar un poquito de los temas de reducción de daño y de política pública. La siguiente, por favor. Entonces, yo soy investigador, pero también soy médico. Veo a estos pacientes 2-3 veces por semana
en diferentes clínicas en Los Ángeles y esa es la perspectiva que les quiero traer. Primeramente, quiero decir que las personas que usan fentanilo ilícito tenemos que algo voluntario. La mayoría de las personas que llegan al uso del fentanilo ilícito tienen muchísimos factores muy por encima de ellas que llevan a este uso, que son traumas de la niñez, traumas de abuso doméstico, inseguridad, la genética, la geografía donde se desenvuelven, su estado socioeconómico, que las llevan a ese momento que ellos deciden tomar esa sustancia, la decisión de que si van a usar, probablemente ya está tomada y probablemente no por ella. Hay probablemente 3 vías en Estados Unidos que las personas llevan al uso de esa narrativa que es por el que los médicos les prescribieron opioides y ahora ya se han cambiado, ya pasó de moda. Ya esa no es la vía más común. Todavía sucede, pero no es la vía más común. Tenemos otras personas que ahora debutan con el uso de opioides, inclusive fentanilo, y esto es sobre todo las personas más jóvenes. Y luego también tenemos una vía de las personas que están utilizando otras sustancias como son la metanfetamina y el crack, que se cambian al uso ahora de fentanilo, ¿no? Entonces, cuando una persona, les quiero en este esquema, ¿qué experimenta una persona con su uso diario de fentanilo? Cuando inicia su trayectoria de uso, en la parte izquierda donde dice consumo agudo, la persona usa la sustancia, o lo voy a decir muy coloquial, no encuentro se pachequea, ¿no? Como decimos, y después de unas cuantas horas se le va bajando. Empieza a sentir la abstinencia y vuelve a usar la sustancia, ¿no? Y este ciclo se repite varias veces en un día, ¿no? Las personas en Estados Unidos con fentanilo la inhalan, la fuman o se la inyectan, ¿no? Y estas vías para mí son muy problemáticas porque bajan el pochismo, pero el threshold para que las personas entren a este mercado, ¿no? Porque antes el uso de heroína por lo general era de manera inyectable. Entonces, los mexicanos, a muchos nos da miedo las agujas, ¿no? Pero ahora, con estas formas de utilizar el fentanilo más fáciles, las personas están mucho más en riesgo, ¿no? Las personas, si la fuman, la andan fumando 8, 9, 10 veces durante el día. Si la andan inyectando, de unas 4 a 5 veces por día, ¿no? Con el tiempo, con la cronicidad del uso, cambia. Ahora las personas ya no sienten la euforia, ya no se pachequean. Yo le pregunto a mis pacientes, ¿do you get high? Y la mayoría me dice, no. Lo que pasa, empiezan a usar para no sentirse mal, para no sentir la abstinencia y para no sentirse enferma, ¿no? Entonces, ese es su uso durante el día. Ya no están usando por la euforia y el hedonismo del consumo de drogas. La siguiente, por favor. Y ahora, con los medicamentos podemos romper ese ciclo. La persona que está viviendo en este ciclo vicioso, cuando llegamos con un medicamento podemos romperlo, ¿no? Y darle a la persona normalidad durante 24 horas. Los medicamentos, si no lo usas el siguiente día, sí vuelves a tener abstinencia, pero tenemos que romper este mito que el tratamiento con medicamentos para el trastorno de consumo de opioides, inclusive fentanilo, es sustituir una droga por otra. Es sustituir una droga por un tratamiento médico con evidencia, con ciencia. La siguiente. Ahora, esos son los beneficios, son muchísimos. Podría poner las citas, pero no vale la pena perder el espacio. Eso es lo que quiero decirle a las personas que tomen, que el uso de medicamentos para las personas de trastorno de consumo de opioides les regresa la vida, les regresa las posibilidades de tener a sus familias, de tener sus trabajos, de tener su salud y de tener una trayectoria normal como la de todos nosotros. La siguiente, por favor.
Estos son los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del trastorno por consumo de opioides. Los que tengo en negritas, la metadona, la buprenorfina y la naltrexona de liberación extendida son las que están aprobadas por la FDA en Estados Unidos, pero en otros lugares como en Canadá se utiliza la morfina de liberación sostenida, la hidromorfona, los parches de fentanilo, y en otros países, también en Canadá, pero también en Europa, se utiliza la diacetilmorfina, se utiliza la heroína como un tratamiento, ¿no? Y de manera muy eficaz, sobre todo para las personas que han fallado los tratamientos más comunes como la metadona o la buprenorfina, ¿no? La siguiente. Entonces ahora la pregunta de examen: ¿cuáles de estos tenemos en México? Cero. La metadona, desde que cerró Psicofarma, no la tenemos. La buprenorfina la tenemos para el tratamiento del dolor, pero no la tenemos en las presentaciones necesarias para el tratamiento del trastorno por consumo de opioides. Y la naltrexona la tenemos en pero sirven. Entonces, el ejemplo que yo le doy a mis pacientes: si yo tomo 20 personas que están utilizando fentanilo y las pongo en un tratamiento como buprenorfina o metadona, la siguiente, al cabo de 6 meses, 10 de esas 20 personas no van a estar usando drogas ilícitas. Y eso lo sabemos de años de estudios clínicos y lo sabemos de lo que yo veo en nuestra clínica. Del 50% de las personas que siguen usando drogas, sabemos que hay una reducción. Y esto es importante, saber que el abstencionismo no es la única meta para las personas, ¿no? En la reducción del uso también es una importante meta que mejora la vida de esas personas, ¿no? La siguiente. Ahora, muchos de nosotros tenemos la perspectiva que el tratamiento del trastorno por consumo de sustancias es el que te vayas a la rehabilitación, es el que te vayas a internar un mes en la playa o en el campo y que andes en los caballos. Y lo estoy diciendo de risa, ¿no? Pero muchos tenemos esas ideas. El Hollywood nos vende ese producto, que así es como se cura los trastornos por uso de drogas. La ciencia nos ha dicho que si nosotros ponemos a estas 20 personas que las mencioné antes y las metemos a un centro de detoxificación, a los 6 meses, 19 de esas 20 personas van a seguir consumiendo drogas. Entonces, el que nosotros, la rehabilitación forzada, que es en las cárceles, la rehabilitación voluntaria, que es en los centros en diferentes partes del país, no sirve. Y es la realidad y está avalada por múltiples estudios. La siguiente. Entonces, esta es la otra oportunidad que quiero hablar, el cómo nosotros le proveemos los servicios de médicos a las personas que tienen este trastorno. Tenemos aquí el modelo tradicional, ¿no? Y se los pongo muy estigmatizante en este color naranja rojizo. Este modelo es abstencionista, la única meta es que ya no uses ninguna droga. Es rígido, si fallas, vas para afuera. Es a la comodidad de la clínica. Es institucional, se lo centramos en lugares que le conviene a la clínica, que le conviene al instituto, donde nos donaron el predio para hacer el edificio, no está para el servicio de los pacientes. Las intervenciones tienden a ser anecdóticas, las que se inventaron o las que se han promovido, pero que no tienen aún la ciencia. El personal que por lo general labora tiende a ser personal altamente especializado y eso hace muy difícil que hagamos un scale-up que se pueda llevar a las masas estos tratamientos, y están por lo general dedicados a los servicios en personas. En los años recientes, la siguiente, tenemos los modelos de bajas barreras.
Y esa es la otra oportunidad que tenemos para dar el servicio como debe de ser a las personas que tienen este trastorno. Este es reduccionista, es entender que las personas que reducen su consumo es importante para mejorar la salud de estas personas. Es flexible, si faltas, si en la orina salió positiva que usaste cocaína, no te corren. Es centrada en el paciente, tiende a ser comunitario, en lugares donde las personas lo necesitan, en los lugares donde las personas que usan están. No tiene caso poner el sitio de tratamiento a media hora, a 1 hora, donde la persona que tiene ese trastorno tiene que 2 camiones para llegar, 2 camiones para regresar, le quita la vida. Se utilizan intervenciones, especialmente los medicamentos basados en evidencia. Se están utilizando más y más los pares. Cuando hablo de pares, son personas que tienen la experiencia de tal vez haber usado las drogas ellos mismos y se han podido recuperar y pueden ayudar a navegar la persona a la reducción o la abstención del uso. Y promueven los servicios móviles o virtuales. La siguiente. Entonces, aquí les voy a cerrar, les voy a dejar 4 puntos. Si te vas a llevar algo de mi plática, por favor, llévate esto. 1, vamos a recordar la definición de un trastorno por consumo de sustancias, porque creo que la definición nos hace entender a la persona mucho más, ¿no? Y es muy aburrido leer una de estas, pero me la voy a inventar así. Es una enfermedad primaria, crónica y neurobiológica con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en sus manifestaciones. Se caracteriza por conductas que incluyen uno o más de los problemas en el control en el uso de drogas, uso compulsivo, uso continuado a pesar del daño y craving. Su historia natural está caracterizada por periodos de remitencia y relapso. Eso, el último pedazo se me hace tan importante, entender que esta es una enfermedad crónica de por vida que durante periodos de la persona no va a usar, pero durante otros periodos de su vida va a recaer y entender que esto va a pasar. Pero la realidad es que tenemos que tener los servicios para cuando esto suceda, la persona pueda volver a ingresar para poder ayudarlo, ¿no? La siguiente, por favor. El siguiente punto que quiero que recuerden es que las personas que consumen sustancias o desarrollan el trastorno por consumo son antes que nada personas, no son un caso clínico, no son otro número en el expediente, son personas y se merecen un trato digno como cualquier otra persona con cualquier otra enfermedad, como si tuviesen hipertensión, diabetes, cáncer, VIH, necesitan un trato digno y sin estigma. La siguiente. Recordar que el trastorno por consumo de sustancias es una enfermedad y su tratamiento es médico, conductual y social. No es criminal, moral o religioso. Y la última. Y en cuestión del fentanilo y los opioides, recuerde que los medicamentos que ya mencioné, la metadona, la buprenorfina, son la intervención más eficaz e importante para mejorar la vida de las personas y las comunidades en que viven. Gracias. Muchas gracias, David Gottman. Muy interesante perspectiva, ya lo comentaremos. Tiene el uso de la palabra Jaime Arredondo Sánchez Lira, quien es profesor asistente de la Escuela de Salud Pública y Política Social de la Universidad de Victoria, Columbia Británica, y un Canada Research Chair of Substances Use and Health Policies en el Instituto Canadiense para la Investigación sobre Uso de Sustancias. Completó su doctorado en Salud Pública Global en la Universidad de California en San Diego, en la Universidad Estatal de San Diego. Estudió Ciencia Política y Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de California de San Diego. Bienvenido, adelante. Gracias por la invitación. Hoy voy a hablar un poco acerca de las intervenciones de salud pública que hacemos en la frontera México-Estados Unidos. Si pusiéramos la siguiente, por favor. Un poco mi perfil personal. Me he dedicado los últimos 15 años a estudiar el tema de uso de sustancias, tanto de un tema sobre policía y salud pública, pero también colaboro con organizaciones comunitarias, On Point en San Diego, Prevencasa en Tijuana, Verter en Mexicali. Y el objetivo que trato de hacer es intervenciones de salud pública basadas en un esquema de investigación comunitaria, de base comunitaria. Pero también soy un activista de la reducción del daño y del uso de sustancias, en la cual he tratado de implementar y ayudar y colaborar
implementar proyectos como prevención de sobredosis, las salas de consumo seguro, el análisis de sustancias, entre otras. Ya antes hice un trabajo académico previo en Canadá, donde ayudé a implementar un programa en la Columbia Británica de testeo de fentanilo, el primero de su estilo, para disminuir y entender la toxicidad en la droga local. Y ahora, como un Canada Researcher, sigo trabajando aquí en México con organizaciones que me abrieron sus puertas. La siguiente, por favor. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero Canadá también tiene una crisis de opiáceos. Empieza antes de lo que lo hemos visto en estos últimos años, empieza desde el 2016 en Columbia Británica, cuando en marzo el ministro de Salud Pública de la provincia declara una emergencia pública por el incremento en el número de sobredosis que se estaban viendo. Y hasta el momento de ese año hasta acá, se han tenido más de 10,000 muertes por esta toxicidad en la droga local. ¿Qué hicieron ellos? Adelante, por favor. Como parte, ampliamos diferentes servicios de reducción del daño. Uno de ellos, el análisis de sustancias. Y ver el análisis de sustancias como un tema de reducción del daño que mi compañera Lourdes explicará más adelante. Pero estos estudios nos permitieron, por ejemplo, a través de ciertas tecnologías, encontrar ciertas cosas. Por ejemplo, sabemos qué factores ayudan a que las gentes, a que las personas testeen sus sustancias, o pudimos caracterizar el tema de cómo estaba la cocaína en Columbia Británica. Y quisiera ahí decir también que no, el fentanilo no está en todo. Lo que encontramos, por ejemplo, nosotros en Canadá fue que menos del 4% de la cocaína estaba adulterado con fentanilo. Menos del 3% del cristal estaba adulterado con fentanilo. Podemos hacer a través de estudios más sofisticados entender cuál es la concentración media que tiene esa dosis de fentanilo. Adelante, por favor. Y entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos intentado hacer? Desde una investigación de base comunitaria, establecer primero la prevención de sobredosis. Y aquí quisiera hacer un punto muy importante, porque esto no se ve en las campañas del gobierno, que es el fentanilo no mata si uno tiene herramientas como la naloxona. ¿Qué es la naloxona? Y primero, ¿cómo puede uno identificar una sobredosis? Si una persona deja de respirar, empieza un poco a doblarse, se pone los labios azules, lo que puede hacer, y esta es una medicina que se tiene en Estados Unidos y que ahora se puede encontrar en cualquier farmacia, que es el Narcan, que es la naloxona. Uno lo puede sacar, saca esto, y con esa acción puede salvar una vida. Entonces, nuestro trabajo fue entrenar a las personas en nuestras comunidades cómo salvar vidas, pero también cómo generar y recolectar datos para implementar nuevas intervenciones y para complementarlas con otras intervenciones como, por ejemplo, el análisis de sustancias. Porque no es solamente importante detectar el fentanilo, sino lo importante es dónde se encuentra para poder llevar estas intervenciones y salvar vidas. Y como parte de eso, podemos encontrar algunas colaboraciones, muchas de ellas están realmente financiadas por los Estados Unidos, algunas de ellas con David, sobre un exploratorio, un programa piloto en la ciudad de Mexicali para personas, mujeres usuarias de drogas, también en la ciudad de Tijuana para ver dónde estaba ubicado el fentanilo. Adelante. Y aquí les pongo los dos esquemas paralelos. El primero fue en Tijuana, donde alrededor del verano del 2018 hicimos el primer testeo de fentanilo en el país, a través de una organización comunitaria con estas tiras. Estas tiras son unas tiras muy sencillas de utilizar. Son una compañía canadiense que las utilizaron primero en Vancouver, porque estas tiras se utilizaban primero para detectar droga en la orina. Y después, como una medida de reducción del daño, se adaptó este método para poder salvar vidas. Y entonces utilizamos estas tiras que son muy sencillas, cuestan menos de $1, y que entonces en menos de 1 minuto le pueden decir a una persona si está o no está contaminada su sustancia con fentanilo. Ojo, la tecnología es solamente una herramienta y también tienen fallas. Y entonces, si estas tiras no se utilizan bien, algunas pruebas como para el cristal pueden dar falsos positivos. Es decir, te puede decir que tiene fentanilo cuando realmente no lo tiene. Entonces, lo que hicimos fue identificar entre nuestros clientes del intercambio de jeringas cómo podíamos darles las herramientas para que ellas supieran qué es lo que estaban utilizando. De manera paralela, empezamos a utilizar un año después, un poco reflejado por las tendencias que estábamos viendo en Tijuana, en la ciudad de Mexicali, un servicio similar,
donde entonces empezamos a ver por primera vez la aparición de las famosas pastillas M30, que algunas organizaciones ya han analizado, por ejemplo, en Estados Unidos, y que en la verdad la mayoría de las veces está contaminada con otros cortes, como por ejemplo pastillas para el dolor. Pero lo que vimos era cómo complementar esta estrategia con algo que estábamos haciendo, que era una intervención de consumo seguro, un servicio para mujeres, para que después también las personas puedan llevar estos materiales a casa y disminuir los riesgos. La siguiente, por favor. ¿Qué encontramos de algunas de las publicaciones que pueden ya después usted ver con calma? Pues pudimos ver y caracterizar, por ejemplo, en qué lugares de la ciudad de Tijuana está encontrado el fentanilo. Nuevamente, el fentanilo no está en todo, entonces podríamos ver que en ciertos momentos de los opiáceos en algunos lugares iba desde un 75% de positividad hasta menos del 5% de positividad a fentanilo en muestras que estaban sospechosas por ser opiáceos. Pero también pudimos ver cómo cambios de aquel primer estudio que hicimos con Clara Fleiss, donde realmente nos enfocamos en ese momento porque vimos en un cambio en el mercado la aparición del China White, que efectivamente sobre todo estaba en China White, pero ahora que lo podemos ver en estos cambios, podemos ver cómo el mercado ha evolucionado. Y entonces lo que pensamos que era difícil de adulterar, como el black tar o la goma negra, ya también puede ser adulterada con fentanilo. Pero la otra era, ¿qué sirve para hacer estas intervenciones? ¿Por qué nosotros le damos estas herramientas a las personas? Porque también hemos documentado que hay personas que si les sale un resultado positivo, aún así si fueran usuarios de opiáceos, prefieren no utilizarlo por ese miedo, por ese riesgo o por tal vez esa experiencia que tuvieron de una sobredosis. La siguiente, por favor. Y entonces esto abrió una posibilidad de decir, bueno, efectivamente el fentanilo está en todo. Estamos hablando solamente del fentanilo, pero tenemos el cristal. ¿Por qué no hacemos un programa de testeo de estimulantes? Y aquí lo que hicimos fue generar todos estos materiales educativos adaptados de otras organizaciones en Canadá y Estados Unidos para que la persona pudiera saber cómo hacer su propio testeo, cómo hacer su propia pipa de cristal, cómo tener un kit básico de reducción del daño. ¿Qué fue lo que encontramos? Por favor. Pues de casi 500 muestras, ojo, por conveniencia, en 4 ciudades, Tijuana, Mexicali, Aguascalientes y Ciudad de México, todas fueron negativas. Estas pruebas fueron directamente sobre la sustancia. En algunos casos también usamos las bolsas donde venían esas sustancias y encontramos que tanto de cocaína, de MDMA y de metanfetamina, todas salieron negativas. Nuevamente, el fentanilo no está en todo. Esas guías que están en el gobierno diciendo que hay fentanilo en gotas para los ojos, en gomas o en papeles, son falsas, ¿no? Tampoco hemos registrado un caso de marihuana con fentanilo. Ahora, esto no quiere decir que eso no ocurra, porque como vimos en el caso canadiense, hay una ligera posibilidad y es ahí donde un usuario que no es consumidor de opiáceos, que se encuentre con esas muestras de 100, por ejemplo, que salga positiva, puede tener una sobredosis. Por eso es la importancia no solamente de educar, sino de monitorear desde un esquema comunitario para saber qué es lo que está en la calle. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué hicimos? Y este es otro tema que en el 2018 empezamos, que es un modelo de consumo seguro, el primero en América Latina. No solamente el primero en América Latina, sino el cuarto en el mundo exclusivamente para mujeres. Y la idea era una combinación de un proyecto entre académicos y entre organizaciones comunitarias para generar la evidencia de política pública, para que no se nos dijera que estas intervenciones solamente pueden existir en Europa, en Canadá o ahora en Estados Unidos como en Nueva York, sino que nosotros también tenemos esa capacidad para generar nueva política pública. ¿Y qué hemos encontrado? Adelante, por favor. Encontramos algunos resultados como, por ejemplo, este programa de prevención de sobredosis en un periodo casi de 2 años logró salvar casi 500 vidas en la ciudad de Mexicali. Durante ese mismo tiempo, casi 500 personas murieron de homicidio en la ciudad de Mexicali. Vean la magnitud del impacto que tiene un programa. Salvamos casi el mismo número de vidas que el mismo número de homicidios en una ciudad. Y no solamente eso, nos da la posibilidad de atraer a personas a que se acerquen a los servicios y poder entender mejor cómo las apoyamos en ese continuo de sobredosis y de riesgo de VIH para que puedan ir a tratamiento o que otras ayudas sociales necesitan. Adelante, por favor.
Esto nos llevó entonces a las organizaciones comunitarias y a los académicos en hacer una alianza de proponer hacia adelante un esquema de política pública. Esta es la última publicación, David la mencionó, nos la acaban de aceptar justamente este mes pasado en el Lancet, y lo que dice es una serie muy clara de recomendaciones de política pública que el Estado mexicano debería de implementar para disminuir el riesgo por temas de sobredosis. Una de las primeras es contar. No tenemos datos, no sabemos cuánta gente consume, no sabemos cuánta gente muere por sobredosis. Entonces tenemos que mejorar, además de la información que generamos de las organizaciones comunitarias, el Estado mexicano tiene que generar esa información y que sea pública. La otra es que tenemos que diseñar campañas basadas en evidencia. No podemos basar campañas en miedo y estigmas que sabemos que alejan a las personas de los servicios de tratamiento. Y estos temas de verlo como un tema de salud pública tiene que estar centrado en la decisión de todos los tomadores y del gobierno. También se logró antes, y no lo puse por parte de tiempo, un trabajo que logramos hacer con policías, por ejemplo, en Tijuana, en el 2015 y 16, como una parte de un tema de salud ocupacional, donde nosotros encontramos la Universidad de California, San Diego, que los policías cuando hacían un cacheo se picaban con una jeringa y entonces incrementaba el riesgo de VIH y hepatitis C. Entonces lo que hicimos fue un curso de 3 horas en donde capacitamos a 1,900 policías de Tijuana, y donde entonces los policías entendieron la importancia, uno, no meter las manos, sino que también entendían la legalidad sobre el tema de posesión de drogas en México, y entendían el tema como la metadona, los intercambios de jeringas y la idea de no confiscar estos materiales para mejorar la salud pública comunitaria. Desafortunadamente hoy en nuestras comunidades tenemos a fuerzas militares o a la Guardia Nacional haciendo esa tarea de policía que ya habíamos educado, que entonces están confiscando la naloxona, las jeringas, y que están haciendo más difícil la tarea de prevenir el consumo de sustancias sin riesgo. Lo otro es implementar una estrategia nacional de tratamiento gratuito. Como lo acaba de decir David, tenemos herramientas en la metadona, la buprenorfina, pero las tenemos que poner gratis y de fácil acceso a las personas. Y finalmente, tenemos que dar esta medicina gratis a las personas que son lo más probable de ver una sobredosis, a la comunidad en las calles, a los oficiales de policía. A través de ese esquema que hicimos de entrenamiento de policía, tenemos nosotros en la ciudad de Tijuana policías que van hacia las organizaciones y que piden esta medicina porque quieren salvar una vida. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué es lo que sigue? La expansión de estos modelos, no solamente en fronteras, sino en otros lugares en América Latina. Esta colaboración de salas de consumo, de testeo y de prevención de sobredosis nos ha podido, por ejemplo, ampliar un nuevo programa con la organización que colaboro, que es On Point, donde tenemos un programa de testeo y de análisis de sustancias en la ciudad de San Diego con un espectrómetro. Y entonces donde le podemos decir a las personas como parte de estos servicios de reducción del daño en menos de 15 minutos qué es lo que trae sus sustancias. Pero eso también nos permite monitorear en un esquema de salud pública y lanzar alertas. Sabemos, por ejemplo, por nuestra experiencia con los canadienses, que la adulteración no es nada más el fentanilo. Hay otras sustancias como el xylazine, como las benzodiazepinas o como otras nuevas sustancias que vayan a surgir, que es importante monitorear desde un esquema de salud pública. Esto no es controversial, esto es algo que los europeos vienen haciendo desde hace 30 años. Y tenemos esta colaboración también para prevención de sobredosis con organizaciones como New Path o, por ejemplo, con Acción Técnica Social en Colombia, que nos brindan información, en algunos casos nos brindan y nos donan materiales, y donde existe un intercambio de los dos lados para poder mejorar las prácticas y la política pública, crear sinergias positivas para mejorar la salud comunitaria y, sobre todo, poder nosotros en México ser un referente para América Latina sobre las nuevas intervenciones de salud pública. Y finalmente, por favor, algunas conclusiones que quisiera dejarles. Primero es que no, el fentanilo no se encuentra en todo. Está enfocado sobre todo en los opiáceos ilegales. Y sobre todo es un fenómeno principalmente fronterizo, pero empezamos a ver ciertos focos rojos en otros lugares del país y por eso la importancia de monitorear en todo el país. Segundo es que la naloxona comunitaria salva vidas. Las salas de consumo seguro disminuyen el riesgo, no solamente de sobredosis, sino también de VIH.
Y lo que necesitamos hacer es un cambio radical en nuestra política de drogas. Necesitamos dar un financiamiento a las organizaciones comunitarias porque, como lo hemos mostrado en estas slides, es de ahí de donde han venido los datos que nos permiten entender cómo está la realidad de nuestro país. Tenemos que eliminar el estigma de las campañas nacionales antidrogas. Tenemos que decirle a la gente, si tienes un problema, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo prevenir una sobredosis? ¿Qué tratamiento puedes tomar? Y tenemos que tener ese acceso a nuevos tratamientos, como decía David. Tenemos que tener no solamente, imaginemos la buprenorfina o el Suboxone, sino también la heroína de mantenimiento que existe en otros lugares, como por ejemplo en Canadá. Y sobre todo tenemos que generar colaboraciones entre Canadá, Estados Unidos y México, entre gobiernos y entre sociedad civil, para poder disminuir el tema del daño que puede causar el consumo de uso de sustancias. Y finalmente, quisiera la próxima dar las gracias a estas organizaciones comunitarias que me han permitido trabajar con ellas, a los mentores, a los donantes internacionales y a todos los trabajadores de línea de frente que están ahí en el día a día atendiendo sobredosis y ayudando a la gente, a las personas que utilizan sustancias, porque sin ellas, sin que ellos fueran a utilizar nuestros servicios, no sabríamos ni podríamos entender la realidad. Y sobre todo los financiadores que hacen posible parte de nuestras investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Arredondo. Tiene el uso de la palabra Lourdes Angulo Corral, que tiene más de 15 años siendo activista y defensora de derechos humanos, reductora de riesgos y daños para el consumo de sustancias psicoactivas y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de personas jóvenes. Es cofundadora y directora de Integración Social Verter AC, impulsora del primer sitio de consumo de drogas inyectadas para mujeres en México y América Latina, actual presidenta de la Red Mexicana de Reducción de Daños, Redumex, e integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas, LAMPUT. Bienvenida, Lourdes, tienes uso de la palabra. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A esta presentación la he llamado Experiencias Comunitarias para la Caracterización del Fentanilo en el noroeste de México. Es desde nuestra experiencia comunitaria a través de una organización de la sociedad civil y trabajando directamente con las comunidades usuarias de drogas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál ha sido este modelo comunitario empleado para abordar la crisis de opioides en el noroeste de México? Es el modelo de reducción de riesgos y daños. Este modelo es un modelo de atención a las drogas centrado en trabajar con las personas sin juzgarlas, coaccionarlas, discriminarlas o exigirles que dejen de consumir sustancias, ¿no? O drogas como condición previa al apoyo. La reducción de daños debe verse como un tema de salud pública, el consumo de sustancias y de derechos humanos, poniendo siempre al frente a la persona y a sus necesidades, y así lo vemos las organizaciones de la sociedad civil. Siguiente, por favor. Este modelo de reducción de daños se basa en algunas intervenciones que realizamos. Las principales son la disponibilidad de jeringas con agujas estériles directamente que estén al alcance de las poblaciones usuarias, la distribución de parafernalia para fumar fentanilo y otros opioides sintéticos, lo que son pipas, aluminio, popotes, encendedores. Es muy importante acercar esta parafernalia a las personas usuarias, porque con eso estamos disminuyendo los riesgos y daños en su salud por el consumo de estas sustancias, y es parte de su derecho, ¿no? Acceder a estos insumos. El acceso a las tiras rápidas de detección a fentanilo, que lo hacemos a través de nuestro centro comunitario de atención, pero también capacitando a las comunidades para que ellas mismas puedan realizar sus análisis, puedan analizar sus sustancias, y esto es muy importante porque lo hacemos bajo esta premisa de directamente con la población y darles el resultado directamente a ellos. Las personas tienen que saber qué están consumiendo para, en base a esto, poder tomar decisiones en base a su salud, ¿no? Siguiente, por favor. La cuarta intervención es la distribución comunitaria de naloxona y Narcan. Esto lo hacemos distribuyendo la naloxona y Narcan directamente con las comunidades usuarias, capacitándoles para que puedan utilizarlas. Las personas usuarias son las principales o las primeras, están en el primer frente, ¿no? Que son quienes atienden las primeras sobredosis,
En la Cruz Roja también proveemos a la Cruz Roja de estos insumos, ya que en Baja California, por ejemplo, no cuentan con naloxona o muy poco. Inclusive algunas policías municipales que están sensibilizadas o sensibilizados en este tema y pues quieren hacerlo. Es muy importante dotar de estos insumos, de la naloxona a las poblaciones usuarias, a las comunidades, quienes son sus parejas, su familia, la comunidad cercana y a las instituciones que trabajan reducción de riesgos y daños. Establecer sitios de consumo supervisado. En Mexicali tenemos la Sala, es el sitio de consumo supervisado. En este momento la Sala, una de sus principales funciones es evitar una muerte por sobredosis. Las sobredosis ocurren en este espacio, sin embargo, al ser un sitio supervisado, pues hay una persona ahí que va a atender la sobredosis inmediatamente. En cuestión de segundos, tenemos naloxona, tenemos personal capacitado y tenemos los insumos necesarios para atender una sobredosis y que la persona no vaya a morir como ocurre en las calles. Y las terapias sustitutivas de opioides efectivas, funcionales para opioides sintéticos como fentanilo, ¿no? En este caso, pues ya lo dijo Jaime, ya lo dijo el doctor Goodman, en Baja California, por lo menos, o en México, ya no hay metadona y no hay otros medicamentos que pueda sustituir los opioides, ¿no? El consumo de opioides como un problema de salud. Y bueno, otras actuación de tecnologías para el análisis de sustancias. Estamos buscando también actualizar esas tecnologías, no solamente con estas tiras rápidas de fentanilo, poder buscar otras detecciones de otras sustancias más específicas. Siguiente, por favor. Y bueno, los programas de comunitarios activos para la caracterización de fentanilo en el oeste de México somos prácticamente dos, en Mexicali y Tijuana. Estos programas trabajan a través de la metodología de reducción de riesgos y daños y aplican estas pruebas rápidas de detección de fentanilo, que ya se mencionó también anteriormente. En Mexicali se hace principalmente desde nuestro sitio de consumo supervisado. Ahí buscamos que las mujeres o las personas que vayan a utilizar el sitio de consumo, antes de utilizar su sustancia, tengan la información, sepan si su sustancia tiene fentanilo y en base a esto puedan decidir si consumen, si no. Y además la persona que está supervisando pues va a tener como mayores herramientas para estar al pendiente, ¿no? Y supervisar este consumo. Desde el 2018 prácticamente estamos haciendo estas tiras rápidas con la apertura de la sala de consumo. El análisis de fentanilo debe ser un servicio anónimo, debe ser gratuito. Para acceder a esta información clara sobre las sustancias que están consumiendo las personas, debe ser integrado con material impreso, información cara a cara, o sea, se le debe dar la información en el momento y carente fuera del estigma y discriminación, ¿no? que se pueda dar por el consumo. La tecnología empleada para la detección de fentanilo son tiras reactivas de inmunoensayo. Los resultados están en 5 minutos, son pruebas relativamente con un costo bajo de $2 aproximadamente y tiene un 90% de confiabilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, la estrategia de reducción de daños que permite informar a las comunidades acerca de la composición de las sustancias psicoactivas que son adquiridas en los mercados no regulados para disminuir sus efectos negativos. Usar estas tiras de fentanilo como una herramienta para prevenir la exposición no intencional al fentanilo cuando consumen sustancias, ¿no? Y la sobredosis accidental de opioides. No siempre, como ya lo mencionaron, ¿no? El fentanilo no se encuentra en todas las sustancias. Sin embargo, por ejemplo, en Baja California ha habido algunas situaciones de sobredosis con personas que mencionaban que habían consumido coca, por ejemplo. Hay algunos indicios. Más adelante voy a presentar algunas de los datos de los análisis que hemos realizado en otras sustancias que regularmente son no reactivos, ¿no? En este caso, ahí en Mexicali, más del 90% de los opioides que analizamos resultan reactivos a fentanilo.
Como ya lo mencioné, debe ser un servicio confidencial, gratuito, para que las personas accedan a esta información, ¿no? Y debe ser accesible, como estos servicios de bajo umbral, lo que se recomienda siempre por parte de los programas de reducción de daños. Siguiente. Bueno, esta parte también de tener servicios, una instalación de un sistema de alerta temprana, ¿no? En nuestro caso, cuando empezamos a detectar el fentanilo y las sustancias o a realizar estas pruebas, lo primero fue empezar a hablarlo con la comunidad, o sea, empezar a explicarles qué era el fentanilo, qué es, por qué saben su sustancia, empezar a darle la información, pero quitar estos estigmas, ¿no? Que empezaba ya a darse con estas campañas que el fentanilo mata. Bueno, en este caso, para las personas que consumen opioides en Baja California y en el noroeste de México, ya no hay opciones. La heroína que consumen está adulterada con fentanilo, entonces no tienen opciones de buscar heroína que no sea adulterada. Entonces no podemos tampoco satanizar el consumo, debemos dar las herramientas necesarias para reducir los riesgos y daños y sobre todo para evitar estas muertes por sobredosis. Y pues el clima de violencia, ¿no? Por esta guerra contra las drogas en México y sobre todo en el noroeste, pues no ayuda mucho a garantizar la seguridad de las acciones de estos programas. Sin embargo, pues es muy importante esto, que las comunidades accedan a esta información. Recordar que algunas zonas de Mexicali o del estado de Baja California, por ejemplo, bueno, tal vez no lo saben, pero no está permitida la distribución de opioides, ¿no? Ni de consumidores. Entonces hay una gran parte de tanto de detecciones arbitrarias por parte de la policía municipal, que no les deja estar en ciertos lugares, los desplaza a sitios mayormente inseguros y donde no tienen acceso a servicios de salud, sobre todo de reducción de riesgos y daños. Siguiente, por favor. Bueno, esta aplicación de las pruebas la hacemos en espacios comunitarios controlados, principalmente allá en Mexicali, como ya les mencioné, en la sala de consumo seguro, a través de unidades móviles, una unidad móvil que tenemos, en la cual hacemos recorridos y llegamos a las poblaciones usuarias de sustancias. Carpas, esto elimina la posibilidad de contaminación de las muestras, de tener o disminuye los errores o de pruebas o resultados, ¿cómo se llama? Falsos positivos, perdón. Facilita el acceso a la información a las personas usuarias de drogas y disminuye los riesgos para su seguridad, no buscar que no estén consumiendo en otros espacios que pueden ser mayormente inseguros. Esa es la imagen de una persona usuaria de nuestros servicios de la sala y ahí se hicieron algunas pruebas de detección de fentanilo. Siguiente. Bueno, los resultados de las tiras rápidas entre el 2019 y el 2023, de aproximadamente 1,389 muestras, 795 dieron positivo a fentanilo y 591 no. Esos 591 regularmente son pruebas que se realizan a metanfetamina o cristal o a otras sustancias. Siguiente. Y aquí está una caracterización del fentanilo en Mexicali, en el sitio de consumo seguro, ¿no? En Mexicali, por ejemplo, la principal forma como llega la heroína es en goma negra. Sigue llegando la goma negra está adulterada con fentanilo, prácticamente es el 32% de la heroína que llega ahí. Bueno, en heroína negra y goma negra, que es prácticamente el mismo tipo, goma café, polvo café, este es diferente, polvo blanco, tenemos un pequeño porcentaje de polvo blanco, polvo azul, negra café, que es como el nombre que le han puesto algunos usuarios, piedra negra y la pastilla azul, la conocida como M30, cristal transparente o cristal blanco. Esto es metanfetamina, estos últimos dos, ¿no? Y son algunas muestras que nos han salido positivas, pero son de personas policonsumidoras, o sea que seguramente la pipa o la parafernalia la tenían mezclada con otra parafernalia de uso de opioides. Siguiente, por favor. Y
Y bueno, estos son datos ya más recientes de hasta la semana pasada, por ejemplo. Tenemos 1.400 muestras, más de 1.400 muestras analizadas en nuestro programa de reducción de daños. Casi la mayoría son en un ambiente controlado, ya sea en la sala o en el centro comunitario. Heroína y metanfetamina son las más analizadas, ¿no? Son las principales sustancias que nos llevan a analizar o las que se consumen en este espacio, en el sitio de consumo. Siguiente, por favor. Y las fuentes donde se obtuvieron las muestras analizadas para fentanilo son principalmente de nuestro sitio de consumo supervisado. Se pide a la persona una pequeñísima muestra antes de que la vaya a consumir para analizarla. Otra puede ser en la sustancia que ya traiga preparada, en el papel donde viene la sustancia, en el filtro, pero principalmente en muestra, ¿no? O en la pipa de cristal. Prácticamente esos son digamos, utensilios donde se utilizan para analizar el fentanilo. Siguiente. Bueno, las estrategias de comunicación para posicionar la crisis de opioides y para informar a la comunidad con evidencia. Nosotros sí consideramos que hay una crisis de opioides en México y sobre todo en el noroeste. En el noroeste es donde lo consideramos. ¿Por qué? Porque nuestras comunidades están muriendo por sobredosis. Están aumentando el número de sobredosis, las personas están muriendo y no se puede pues no ver este tema como un problema realmente de salud y cerrar los ojos a esto que está sucediendo. Buscamos diseñar diversas estrategias comunitarias para informar a las comunidades, sobre todo informar a las comunidades y visibilizar a las personas mayormente afectadas por esta crisis. Este fue un espectacular que pusimos hace muy poquito allá en Mexicali, que necesitamos, que realmente en México se vive una crisis por la llegada del fentanilo. Urge una nueva política de drogas con enfoque de derechos. Y bueno, parte también de lo que hacemos también en calle, en las comunidades, poner mensajes para que la comunidad esté informada. Siguiente. Y no podemos hablar de fentanilo sin hablar de naloxona. Ya también el doctor Jaime lo habló. La naloxona pues es el antagonista más efectivo contra los opioides. Se distribuye entre las comunidades, tanto en Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, a través de las organizaciones de la sociedad civil. Somos los que estamos distribuyendo la naloxona, el Narcan, y estamos salvando miles de vidas al año en cada ciudad con la entrega comunitaria de naloxona. Sí, siguiente. Prácticamente por año estamos solamente en nuestro centro comunitario y a través de los naloxona que le ofrecemos a la población con la que trabajamos y que nos regresan los datos, estamos atendiendo 1.200 sobredosis por año aproximadamente. Entonces, cuando dicen que no hay sobredosis en México o que son números muy pequeños, esas son las sobredosis que solamente una organización de la sociedad civil que tiene un pequeño alcance con la comunidad puede hacer esto. Y son las sobredosis que se están, o vidas que se están salvando. Porque además de esto, hay muchas vidas muchas personas que han muerto por sobredosis. Siguiente. Bueno, ahí están los datos de contacto de la organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes Angulo. Bueno, con ella cierra esta primera parte de la mesa denominada Retos y respuestas al consumo del fentanilo, y como nos pudimos dar cuenta, yo rescato algunas cuestiones que me parecieron sin duda todas relevantes. El número de personas que consumen el fentanilo, que consumen drogas, es decir, ya está catalogado en un alto número. Y esto nos lleva justamente a esta última parte que todos discurrieron en algún momento, de tratar de ver esta situación desde una política diferente, desde una política de atención en donde el Estado mexicano tendría que estar pensando más en la prevención, en la atención justamente de las personas, ver a las personas consumidoras como entes de derechos, que
que tienen derecho a la atención médica, que tienen derecho a la prevención y que sin duda pues esto nos va a llevar justamente a atender el fenómeno desde una naturaleza diferente y a tener un comportamiento completamente diferente. Tendríamos resultados mejores. Hay muchos retos, incluso retos para el Poder Legislativo, ver cómo la regulación incluida, muchas veces no necesariamente hay que tener una regulación específica, sino que la regulación es tan restrictiva, pasa mucho en el caso de la legislación mexicana, en la que se debe ver con este enfoque de política pública cómo incluso desde el Congreso se pueden establecer acuerdos que permitan hacer que la autoridad sanitaria, la autoridad encargada de regular justamente el acceso a los medicamentos, pues libere, por ejemplo, el acceso a medicamentos tan importantes como la metadona, el buprenorfina, el nelpafloxacina y la heroína médica, ¿no? Es decir, estas son situaciones que se han discutido mucho en el Senado. Se discutió, por ejemplo, tiene muchos años, desde la legislatura pasada que se aprobó el uso médico de la cannabis. Y que bueno, pues ha seguido todo un debate que no ha concluido, en el que pues haya un proyecto incluso de los legisladores de todos los grupos parlamentarios para regular justamente el consumo de la cannabis, visto desde una perspectiva diferente, desde esta perspectiva de política pública, de atención a las personas y de prevención, y que bueno, pues sin duda lo que hoy se viene a exponer el día de hoy, pues viene mucho a reforzar estas inquietudes. Damos la bienvenida, agradeciendo nuevamente la participación de los ponentes, damos la bienvenida del senador Miguel Ángel Mancera, quien es el líder coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado. Bienvenido, coordinador. Agradecerle a las personas que nos acompañan. Hay varias preguntas para cada uno de ustedes. Preguntan cuáles son las capacidades de monitoreo y detención de fentanilo como adulterante de otras sustancias. ¿Existe vinculación con gobierno y presupuesto para llevar a cabo análisis de sustancias? Señalan, al mencionar que está prohibida la distribución de opioides, se hace referencia al uso ilícito o terapéutico. Han identificado farmacias que venden medicamentos falsos adulterados con fentanilo o metanfetaminas o heroína. ¿Cuál es la sistematización para la prevención en las diferentes etapas, niveles y adolescencia, niños y adolescentes, perdón? Pregunta Jaime, entonces, ¿en dónde sí hay consumo de fentanilo en México? Es decir, ubicar si tienen ubicados este consumo por regiones. Pistas analíticas desde el ámbito médico y desconozco esta palabra, achusmo, no sé, la dejaría por ahí. ¿Por qué, a pesar de los resultados arrojados por la política de reducción de daños, se continúa con este tabú hacia los programas y con una política antidrogas condicionada por Estados Unidos? ¿Es más costoso o efectivo combatir la producción o el consumo de fentanilo? ¿Por qué los laboratorios de interferencia pública implementados en México y no en Estados Unidos? Desde su ámbito de trabajo, ¿cómo están trabajando la prevención de niños, niñas y adolescentes? Piden la opinión sobre el subregistro de muertes por sobredosis, porque no hay análisis de la causa de muerte. Y aunque el consumo de fentanilo en México sea más bajo que en Estados Unidos, creo que sí sería importante contar con el antídoto para salvar a las personas por sobredosis. ¿Hay alguna iniciativa para cambiar la clasificación de la naloxona? ¿Hay riesgo de ya no sustituir el fentanilo en los hospitales públicos? Comentan que el consumo tiene también problemas de redacción aquí.
Simplemente, hay riesgo de no sustituir el fentanilo en los hospitales públicos, me quedaría con eso. Tiene el uso de la palabra, doctor David, si quiere iniciar. Bueno, no, perdón, por orden de apreciación. Te pido una disculpa, doctora Silvia. Adelante. Ok. Bueno, sí, desde luego el consumo en México del fentanilo es mucho menor que el que se tiene en otras partes, en particular en Estados Unidos y en Canadá, pero es mayor del que se reconoce. Esa parte me parece importante. Las muertes también, está diciéndonos ahorita de 1.200 al año. El año. No, 1.200 sobredosis atendidas. Las personas que mueren muchas veces no tienen tampoco papeles y mientras no se vea si tiene fentanilo, pues no se puede saber que murió por fentanilo, pero están muriendo por fentanilo. Ese sería el comentario que yo tendría al respecto. La naloxona es urgente que esté disponible. Porque se llama opioide, está clasificada y se necesita una receta médica e ir a alguna persona que nos tiene que darle receta y luego surtirla. Si hacemos eso, la gente ya se murió. El fentanilo, la naloxona tiene que estar disponible libremente. Gracias, doctor David. Pues tomé algunas que creo que me competen a mí. En cuanto a las farmacias, sí, un grupo de investigación hizo unas compras de medicamentos en 4 ciudades y más recientemente unos reporteros del LA Times han hecho lo mismo en otras ciudades, sobre todo turísticas, y de las pastillas que deberían de ser, digamos, oxicodona, casi 2/3, al menos en el estudio que hicimos nosotros, 2/3 tenían fentanilo. De las pastillas que deberían de haber sido Adderall, que es un medicamento para el trastorno de atención y hiperactividad, casi el 80% tenían metanfetamina. Entonces, eso lo encontramos. Y luego hay otra pregunta que habla un poquito sobre los análogos de fentanilo, como el remifentanilo, el surfentanilo o el alfentanilo. Estos son, de hecho, análogos en ciertas maneras más potentes que el fentanilo, que ya lo conocemos como común y corriente. Por lo general son solo de uso anestésico. Los utilizan en los quirófanos, digamos, son de súper corta duración. Sí los encontramos de vez en cuando en cantidades muy mínimas en la sobredosis en Estados Unidos. Entonces sí hay también este problema de análogos, ¿no? Otras sustancias muy parecidas al fentanilo que a veces pueden causar sobredosis. Gracias. No las preguntas, ¿no? Vale, sin problema. Tendría uso de la palabra Jaime Arredondo. No sé si quieran responder algunas. Sí, creo que ya está. Ya está, perfecto. Yo me enfocaré en el tema del presupuesto. ¿Hay presupuesto para análisis de sustancias? No hay presupuesto para la reducción del daño. Hay que ser muy claros. Este gobierno mató la reducción del daño. No tenemos dinero para comprar jeringas, no tenemos dinero para pagar staff que salve vidas, no tenemos dinero para la reducción del daño y por eso la gente está muriendo. Por eso estamos viendo más índice de VIH en las calles de nuestras comunidades. Ahora, no podemos en esta ocasión echarle la culpa a los Estados Unidos. El gobierno del presidente Biden, por primera vez en su política de drogas, estableció la reducción del daño como un eje de la parte de la política de drogas. Entonces, si hubiera algún momento político para que nosotros quisiéramos abrazar la estrategia de reducción del daño, más allá de lo que se puede decir en redes sociales, es ahora. Y como dice un dicho, lo que no se ve reflejado en el presupuesto no importa. Entonces, lo que se necesita es que se vea reflejado en el presupuesto, que las organizaciones comunitarias reciban el dinero para que puedan atender temas como la sobredosis, disminución de riesgo del VIH, reorientar a personas que así lo requieran a tratamiento. Y ahí tal vez también un poco nada más sobre el tema de la naloxona, sobre decir que efectivamente desde el Senado de la República, y se agradece, se ha tratado de legislar. Hay 2 proyectos que se han presentado en 2 ocasiones diferentes a través de diferentes senadores y también se ha hecho mucho ejercicio por parte aquí en la Ciudad de México para tratar de mover esta iniciativa. Es urgente. Mientras no se mueva, la gente seguirá muriendo. Entonces, creo que es muy claro, no hay presupuesto
y donde no hay presupuesto no hay acciones. Gracias. Lourdes Angulo. Sí, yo voy a responder la pregunta donde me preguntaban dónde hay fentanilo en México. Bueno, las organizaciones que trabajamos esta reducción de riesgos y daños con personas que se inyectan sustancias, estamos regularmente, o estamos más bien en la zona noroeste, ¿no? En estas ciudades fronterizas. Entonces nosotros hemos detectado hay fentanilo. Sin embargo, no quiere decir, y de hecho hay algunas evidencias que aquí en Ciudad de México se ha analizado heroína, que también está adulterada con fentanilo. En ciudades también que hay evidencia de consumo de opioides como Oaxaca, bueno, estados como Oaxaca, Guerrero, seguramente también puede haber fentanilo o ya está el fentanilo en estas ciudades. Y sobre también que me preguntaban sobre el subregistro de muertes por sobredosis, este es un tema que se ha dado, ¿no?, por mucho tiempo en México. En Baja California, hace aproximadamente unos 6 meses, se están realizando muestras o detección de fentanilo en cadáveres y ya hay resultados sobre esto, ¿no?, lo que se ha encontrado. Muchas gracias. Pues bueno, no habiendo más preguntas, indiscutiblemente pues es una mesa muy interesante. Se quedan ahí varias cosas para la reflexión que seguramente el Instituto Belisario Domínguez hará a los senadores, las senadoras y senadores, para que pues sea un caso de atención desde el Parlamento. Le damos la bienvenida nuevamente al senador Miguel Ángel Mancera, a quien le pedimos dirija un mensaje para concluir este importante evento. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera felicitar al presidente del Instituto Belisario Domínguez, al senador Añorbe, por la organización de este foro, del Foro Internacional sobre Fentanilo, hacia una agenda de seguridad y salud desde una visión global. Reconocer también el trabajo permanente de difusión de ideas y de diálogo que realiza el director, a Rodrigo Ávila, a todo el equipo de trabajo, saludar a Publio y a cada uno y a cada una de las invitadas e invitados especiales a este foro, a las ponentes y a los ponentes. Pude dar seguimiento a través de la comunicación telemática de varias de las ponencias que aquí se han comentado, y la verdad es que son muy interesantes. Coincidimos en muchísimos de los temas. Ahora simplemente en el cierre, en los comentarios de las preguntas y respuestas, seguimos coincidiendo. Nosotros en la tribuna planteamos, y yo les quiero comentar, por ahí del año 2019, la necesidad de atender este asunto del fentanilo desde el punto de vista legislativo, es decir, porque es multifactorial y se tiene que atacar, como aquí se ha dicho, pues por todos los puntos en donde quedan estos claros oscuros. Y resulta que hoy sigue estando vigente en nuestra legislación, en la Ley General de Salud, la tipificación de la falsificación de medicamentos. Nada más que si vemos cuál es la tipificación de la falsificación de medicamentos, pues la pena que hay es de 3 a 15 años. La mínima es 3, y cuando tienes una mínima de 3, pues casi es una invitación a que se cometa el delito, sin hacer ningún tipo de distinción. Entonces, lo que planteábamos en el 2019, de cara a lo que sucedía, todavía no estaba en Estados Unidos el aumento escalado que tuvieron, que llegó hasta más de 100,000 muertes por fentanilo. Todavía no estaban esos datos. Y ya estábamos con esta preocupación porque expertos y expertas lo estaban señalando, la potencia del fentanilo. Saben ustedes que incluso en operativos, si se manipula de manera directa, puede ser dañino, de altísima potencia, incluso hasta puede llegar a ocasionar decesos.
Lo que decíamos en ese momento y la iniciativa que se presentó fue para inhibir esto que en tribuna llamamos la era de la narcomedicación o de las organizaciones criminales de narcomedicamentos, porque una organización criminal que realiza trasiego de cocaína, si es detenida, al menos sus integrantes, pues se enfrentaría penas altísimas. Pero si es detenido con falsificación de medicamentos, ¿cuál sería la pena? Pues me parece que estaríamos en un dilema, al menos de aplicación de leyes, que les tendría altísimos beneficios. Es decir, el costo de acción del Estado se reduce para la organización, porque aquí estamos hablando de organizaciones criminales, como se ha dicho. Esta diferencia entre organizaciones terroristas y organizaciones criminales que aquí se ha planteado me parece muy oportuna. Y cuando hablamos de estas organizaciones de delincuencia organizada, pues se están advirtiendo no solamente el tema de la adicción, sino el tema comercial, la producción de fentanilo, cuáles son las ventajas que puede haber. Desde el punto de vista de salud, yo solo quisiera recordar que las dosis letales de fentanilo se miden en miligramos. En 2021 teníamos este registro de más de 100,000 personas en los Estados Unidos y en México 100, tomando en cuenta los subregistros de los que aquí se ha hablado, Es decir, eso lo debiéramos de colocar en la casilla correspondiente. Pero también por las cantidades que se requiere para la producción, se vuelve altísimamente atractivo el fentanilo. O sea, ¿cuánto te cuesta un kilo de fentanilo que se compra en $5,000, poco más o menos? No estoy actualizado en los precios, pero pensemos en esta cifra que fue la que se publicó en la Estrategia Nacional de Seguridad, en el cuarto informe, un kilo de fentanilo comprado en $5,000 que produce 1,000,000 de dosis, cuya venta puede alcanzar 200,000, ¿no? Entonces, nada más de ver ese tipo de ganancia, pues obviamente se vuelve altísimamente atractivo. Y la forma de su producción, porque en el caso de la heroína, pues tienen que esperar los tiempos de la siembra, tienen que esperar los tiempos de cosecha, todo el trabajo que se realiza. Y aquí estamos hablando solamente de procesos químicos que se pueden realizar en laboratorios que no son de alta sofisticación, con un efecto también colateral que también se ha mencionado, que es el de la contaminación de esa comunidad, porque la contaminación llega al agua. ¿Dónde se puede analizar y dónde se está analizando si hay contaminación de esa agua ya por fentanilo? Es decir, esta nube negra del fentanilo que está sobre la humanidad, yo ya no solamente diría, oye, es que los Estados Unidos, no, es que es todo. México era absolutamente de trasiego, pero yo he afirmado ya en algunas publicaciones que se está volviendo de consumo también. O sea, ya no estamos hablando solamente de trasiego en México, estamos hablando de consumo. Entonces, fíjense, la parte de salud, la parte comercial del atractivo, la parte de medio ambiente, la parte de su transportación, que queda verdaderamente pues como un camuflaje con esto que aquí se acaba de explicar, de los medicamentos que tienes que llevarlos al laboratorio para ver si es que tenían el fentanilo o no tenían el fentanilo y si estaba falsificado o no estaba falsificado precisamente la pastilla. Y de ahí pasas a que ahora hay otra forma de comunicación entre las organizaciones criminales, que es ya no el pago de dinero, sino el pago de producto, es decir, el pago en especie. Organizaciones criminales que en el reporte de la DEA colocan a las organizaciones criminales mexicanas como las más letales en el mundo, para su clasificación, con el más alto rango para el cártel de Sinaloa, seguido del cártel Jalisco Nueva Generación, que pueden estar haciendo el pago con la mercancía, sustituyendo el efectivo. Entonces, a mí me parece que se vuelve urgente pues actuar en todo lo que aquí se ha dicho.
Y también suscribo lo que se ha mencionado, que lo hemos reiterado en puntos de acuerdo, que lo hemos reiterado en diversas ocasiones, que debiera ser de libre disposición este antídoto, porque cuando sobreregulamos sobre algo que es tan delicado como este tema del fentanilo, lo que vamos a llevar es a un obstáculo. Hace poco lo acabamos de experimentar. Resulta que tenemos el catálogo de estupefacientes. Se detecta que los estupefacientes están siendo comercializados a través del correo. Y entonces lo que hacemos es prohibir que se envíen estupefacientes por correo. ¿Y qué pasa con los enfermos que necesitan que un estupefaciente se envíe por correo? Pues no, porque las organizaciones que las transportan dicen, perdóname, pero aquí está prohibido por la ley. Ustedes lo aprobaron así. Pues tuvimos que hacer una modificación urgente, porque si no hubiéramos dejado sin medicamento a muchísimas personas. Esto es lo que me parece que debemos analizar y debiéramos de legislar de manera rápida. Uno de los compromisos del senador Monreal antes de salir de aquí en tribuna fue que empezando el periodo ordinario estaremos aprobando estos y otros temas. Nosotros presentamos una iniciativa más, además de las penas, que tiene que ver con los precursores. Porque ante el riesgo, conste que está el riesgo de que se anule la ley de precursores, está el riesgo que se anule esa modificación por el trámite que se le dio. Entonces, hoy está aprobada, pero se puede declarar absolutamente nula. Nosotros lo que hemos hecho es ya señalar que se agregaran los precursores a la lista que ya se tenía para efectos de fentanilo. Pues hagámoslo más sencillo, no mandarlo en estos paquetes en donde se corre los riesgos que está corriendo. Hay que tomar las providencias. Es muy probable, sobre todo por las resoluciones que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, que vaya a correr esa suerte, el procedimiento de ese llamado Viernes Negro. Entonces, yo creo que debiéramos de ponernos a trabajar rápidamente en este asunto de fentanilo, porque avanza a pasos agigantados. Avanza rapidísimo y es una amenaza letal sobre toda la humanidad. Lo que se ha dicho en cada uno de los rubros me parece fundamental. Ha sido un foro verdaderamente muy interesante. Seguramente habrá una memoria de este foro y esa memoria se podrá ver enriquecida con otras opiniones de ustedes. Es muy importante poder seguir abordando este asunto del fentanilo y no tardarnos en la legislación. Miren, nosotros aquí en el Senado también hablamos de estas contradicciones que se dan y que escuchaba yo ahora cuando se hablaba de amapola, cuando se hablaba de los opioides. Estamos teniendo miles y miles de muertes de personas que están padeciendo enfermedades en fase terminal y que no tienen acceso a los paliativos, a los medicamentos, a que les alivien el dolor. Nosotros aquí en el país, pues sembramos amapola. El pueblo de México tiene este tema de la amapola que en los informes de seguridad lo que decimos es fueron arrasados los plantíos, 300,000 plantíos y se destruyó totalmente y hay una escasez de morfina. Y hay una escasez de medicamentos para atender. Más de 16,000 niños y niñas mueren con dolor porque no tienen acceso a estos medicamentos. Entonces, todo esto me parece que debiéramos de legislarlo pronto. Y coincido con lo que se dijo del presupuesto también, porque nuestra iniciativa de cuidados paliativos, que aquí se aprobó por unanimidad, llegó a la Cámara de Diputados y es la hora que no se aprueba porque no se cuenta con el presupuesto. Es declarativa, ni siquiera se está hablando de que ya se tenga el presupuesto. Es simplemente que se diga que en México las personas deben tener pues lo que sería una muerte digna, garantizada por el Estado mexicano. Yo estoy seguro que muchos en este auditorio han tenido algún familiar cercano que ha tenido una enfermedad que causa dolor y lo que buscamos es cómo se alivia. Tomemos conciencia y sobre todo en este tema del fentanilo, tomemos conciencia y me parece
fundamental que el Instituto Belisario siga profundizando sobre el mismo. A las ponentes y a los ponentes, muchísimas gracias por su presencia. Ha sido muy enriquecedora esta experiencia. Las preguntas también han sido de muchísima utilidad para poder enriquecer la memoria que seguramente se tendrá de este evento. Y yo, sin más, les diría que vamos a proceder a la clausura del foro. Para eso les pido nada más si nos ponemos un momento de pie y diríamos que en este día 6 de julio, siendo las 2:25 de la tarde, declaramos formalmente concluidos los trabajos del Foro Internacional sobre Fentanilo hacia una agenda de seguridad y salud desde una visión global, que sea para bien de la humanidad, todas y cada una de las conclusiones de los trabajos que aquí se han presentado. Muchas gracias por su participación y su presencia. Buenas tardes. Y muchas gracias al senador Miguel Ángel Mancera por concluir estos trabajos. Les pedimos a nuestro presidium permanezcan unos momentos de pie. Senador, si se pone en la parte del medio para llevar a cabo la fotografía oficial de conclusión de nuestro Foro Internacional sobre Fentanilo hacia una agenda de seguridad y salud desde una visión global.